Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Siguiendo con el área de Ciencias Sociales y Humanidades, el día de hoy hablaremos de la carrera de Historia. Para ello tenemos como invitada a Celia Soto Molina. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un diplomado en Museología y Museografía por la Universidad Complutense de Madrid. Está cursando una maestría en Museología y Gestión Cultural en la Universidad Ricardo Palma. Tiene cursos de capacitación en diversos países como México, España, Uruguay, Bolivia. Tiene más de 14 años de experiencia laboral. Es actual jefa del área de procesos técnicos archivísticos del Archivo General de Historia de la Nación. Tiene diversos artículos en historia colonial. Ha participado en diversas ciencias del mismo tema. Ha realizado curaduría y ha montado exposiciones documentales. Ha dictado talleres en paleografía en los archivos regionales y Archivo Nacional de Asunción. Muchas gracias, Celia, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Tere. Es un gusto poder compartir contigo un poco de mi experiencia profesional, ¿no? Y con todos los que van a poder visualizar en todo caso. Muchas gracias, Celia. Comencemos por la definición de historia. ¿Nos podrías decir en tus propias palabras qué es historia? Bueno, es un poco complicado hablar de historia porque cuando nosotros decimos ya solamente las palabras de historia nos podemos referir a hechos del pasado, ¿no? Pero, ¿qué cosa es realmente lo que hace el historiador, ¿no? El profesional que se desarrolla en la carrera, ¿no? Eh, yo cuando recuerdo que estaba antes de ingresar en esas dudas, voy a enseñar, ¿no? Entonces, la idea de la historia es poder analizar, analizar aquellos hechos pasados en base a fuentes documentales. Las fuentes documentales que están depositadas en archivos, también pueden ser fuentes orales. En realidad es un trabajo multidisciplinario porque sabemos que no todo está escrito. Entonces, la historia está recayendo más en la función del historiador, que se va a encargar un poco de reconstruir, de analizar y de presentar nuevas investigaciones, ¿no? Porque la idea es conocer qué es lo que ha sido de nosotros antes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todos tenemos ese bichito de querer conocer las cosas que nos han precedido, ¿no? Y esto nos sirve un poco para enfrentarnos a los retos del futuro, ¿no? Del mañana, ¿no? Y lo que nos va a contribuir también como sociedad, ¿no? O sea, como, por ejemplo, determinada zona del país, pongamos, hace mucho tiempo se formó de esta forma, como a pesar del tiempo no se ha podido desarrollar, ¿no? Entonces, al estudiar nosotros planteamos también nuevas oportunidades de investigaciones para poner los ojos de repente de algunas de las instituciones del Estado, ¿no? Poner el ojo, mira, tengo esta comunidad, por ejemplo, ha pasado tanto tiempo y porque, mira, la tengo documentada, la he analizado y no ha tenido el desarrollo. Entonces, también estos estudios de investigación nos sirven para poner el ojo en todas estas realidades, ¿no? Es lo que yo más o menos en mi experiencia también he visto, sobre todo, por ejemplo, en las comunidades campesinas, ¿no? Es algo muy recurrente. Correcto. De repente también al conocer el pasado podemos buscar soluciones, ¿no? Para esta problemática, como dices. Sí, sobre todo porque la historia no solamente es, bueno, poner texto, sino que me voy a tener que documentar. Entonces, en mis fuentes va a estar el sustento de mi investigación, ¿no? Y bueno, y la forma como voy a presentar es importante, ¿no? Correcto. Quería preguntarte un poco de las diversas especialidades que existen, ya que acabas de mencionar, es una ciencia que se basa en otras ciencias, ¿no? De otras carreras, ¿no? También. Sí, en realidad, bueno, el abanico de posibilidades que te da la carrera, no solamente es que te vas a dedicar a la investigación, y bueno, uno piensa, ¿no? Alguien me tiene que financiar mi investigación, ¿cómo voy a hacer? En realidad, por la experiencia mía y de mis compañeros y de muchas otras promociones de historiadores, uno, bueno, es la investigación
a través de grandes proyectos, ¿no? De repente, por ejemplo, hace un tiempo se hizo un proyecto de los testamentos del siglo XVIII, ¿no? Podemos dedicarnos a la investigación, también nos podemos dedicar a la docencia universitaria, ¿no? En realidad es otra visión la enseñanza, por ejemplo, que nosotros nos llevamos de historia en el colegio y esa preparación que tiene el historiador de formar a las nuevas generaciones, sobre todo las universidades tienen esta carrera de generales de los primeros años y justamente son los historiadores quienes les enseñan, ¿no? Les enseñan este panorama, este contexto histórico, ¿no? Últimamente los historiadores también están incursionando, han incursionado en el campo de los archivos, que es mi caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esa preparación para conocer, estudiar las fuentes históricas de la época colonial, de la época republicana, conocemos cómo ha sido el funcionamiento de las instituciones y cuando describimos, lo describimos desde ese punto de vista de la época. Nosotros no podemos desde la hora del 2021 analizar lo que fue en el 1800 con otros ojos, ¿no? También últimamente el historiador se ha dedicado, por ejemplo, a la difusión, ¿no? A la divulgación histórica, ¿no? Por ejemplo, o puede trabajar también en centros culturales, en museos, ¿no? Hay profesionales que están trabajando ahorita en el Ministerio de Cultura, en las direcciones de patrimonio inmueble, ligadas al patrimonio y monumental de la nación, ¿no? Entonces, en realidad, hay muchas formas de poder eh, colocarnos con la carrera, incluso también en el sector privado, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchas instituciones que quieren saber, entidades, empresas que quieren saber cómo inició, o sea, cómo se hizo esa empresa, ¿no? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Cómo se constituyó? ¿Y a quiénes recurren? A los historiadores, ¿no? A los historiadores que son los que van a revisar las fuentes de un modo crítico. Claro. Quería preguntarte cuáles son las actividades que hace un historiador como tal en la carrera. Bueno, eh, en realidad el historiador su principal labor va a ser la revisión de fuentes, como te decía, o sea, desde que iniciamos la carrera nos enseñan el curso Fuentes Históricas, nos enseñan un poco a hacer esa criticidad de aquellas fuentes, ¿no? Ser críticos en el análisis de los documentos que vamos a consultar, ¿no? Y en base a esas fuentes, no solamente que nosotros mismos vamos a los archivos a recoger, sino también nos nutrimos de fuentes secundarias, que es la bibliografía, nos encargamos de hacer un análisis de un determinado hecho o un determinado suceso o un determinado proceso que haya pasado, ¿no? Por ejemplo, ahora este año que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, es la otra mirada, ¿no? Por ejemplo, la mirada de que no voy a estudiar solamente el proceso de independencia entre 1820 y 26, sino que yo tengo que regresar, ¿no? Fines del siglo XVIII, ¿cómo era la situación política, situación económica que estaba atravesando el virreinato, ¿no? Era un conjunto de realidades que estaba en todos los virreinatos aledaños, ¿no? Entonces, el historiador empieza a hacer una crítica, empieza a hacer una reevaluación de cómo debe contarse la historia, ¿no? Y eso es algo que considero que es muy importante para el historiador de ahora, ¿no? Que debe hacer, ¿no? En el caso, por ejemplo, del historiador que se dedica a la investigación del patrimonio histórico, los inmuebles, por ejemplo, ¿no? Desde que ese inmueble se empieza a erigir, ¿cómo se empieza a erigir? ¿No? ¿Quiénes eran sus dueños? ¿Cómo lo adquirieron? ¿A quiénes solicitaron? De repente esto sucedió en el tiempo. Entonces, se va analizando, ¿no? Incluso el historiador tiene que empezar a aprender algunas cosas de arquitectura, de otras ciencias de arqueología, ¿no? En realidad es una carrera que está muy interrelacionada con muchas otras más. Claro. Cuando eras niña, ¿tú ya sabías que querías estudiar historia o cómo fue el proceso de elección de esta carrera? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en tercer grado o cuarto grado, los profesores nos hacían los paseos escolares y
bueno, los paseos y visitas escolares. Y recuerdo haber ido al Museo de Arqueología y Antropología en Pueblo Libre. Yo creo que desde esa experiencia que tuve de recorrer el museo y también recuerdo que fui también al Museo de la Nación, justamente estaban exhibiendo el descubrimiento era del señor de Zipán. Recuerdo que fueron 2 visitas. Y la verdad que yo quedé muy impresionada por lo que vi, por todo lo, cómo, o sea, por lo poco que en ese momento los profesores nos dijeron y la restricción que también teníamos para poder pasar a una de las salas, me imaginaba un gran descubrimiento, ¿no? ¿Cómo había sido posible que un personaje de esas características habría vivido hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por ahí siempre me gustó el bichito de conocer, de saber de historia, por ejemplo, cuando estudiábamos la cultura nazca, la cultura moche, los bandos caracas, cómo habían sido las trepanaciones craneanas. Recuerdo que eran entre las cosas más interesantes, ¿no? Increíble que uno piensa, ¿no? Uno a veces dice, no, pero bueno, ahorita la ciencia está avanzada porque hay científicos que entre el siglo XVII y XVIII han hecho grandes descubrimientos, pero no sabíamos que hace muchos años ya habían técnicas bastante sofisticadas, ¿no? No me imagino que puedan operar con cráneo abierto. Entonces, y también a mí me gusta mucho y tengo mucho apego a la cultura egipcia, ¿no? También me parece muy impresionante, o sea, estas construcciones de las pirámides, todo eso. Y creo que por ahí nació mi tipo de querer estudiar historia, pero no pensando que existía la carrera de historia, ¿no? Sino que, o sea, historia, porque me imaginaba reflejada en mi profesora de historia, ¿no? Pensando que algún día estaré como mi profesora de historia, pero en realidad es que quería enseñar, es que quería saber y investigar y saber más allá, ¿no? Por ahí me empezó mi vocación, digamos, y la elección de la carrera ya en la secundaria. ¿Cómo fue tu proceso de preparación para ingresar? Eh, bueno, cuando estuve ya en la secundaria, ya se fue afianzando más mi gusto por la historia. Debo reconocer que tuve buenos profesores de historia, tuve profesoras de historia que conocían y amaban lo que nos enseñaban, lo disfrutaban con bastante pasión. Y creo que eso un poco alimentó que yo quisiera estudiar la carrera. Entonces, una vez que terminé el colegio, pues lo primero que pensé es en prepararme en una academia, como muchos ahora lo hacen, y bueno, prepararme. Y bueno, yo sabía, lo único que sabía y lo único que había averiguado era que existía la carrera de historia en San Marcos, así que decía, voy a postular a San Marcos, ¿no? Y porque había ido alguna vez, recuerdo, con mis padres al centro de Lima y había pasado por el parque universitario y ahí estaba, ¿no? La casona de San Marcos, ¿no? Y en ese tiempo yo pensaba que ahí se estudiaba, ¿no? Pero sí, siempre tenía en la mira estudiar la carrera de historia. Mm. ¿Estos que existía en la Universidad de San Marcos o de repente buscaste otras universidades? No, recuerdo que en ese tiempo, bueno, hablo de bastante tiempo ya, lo que fue conseguirme el prospecto de un vecino que había postulado a San Marcos hace unos años y miré que existía la carrera de historia. Luego también supe que existía en la Villarreal, pero como siempre hay primero postulas a San Marcos y bueno, ahí tienes la opción de postular a Villarreal como muchos podemos hacer. Recuerdo que, bueno, en la mía tenía, bueno, dije, solamente San Marcos y Villarreal tenían la carrera de historia. No sabía que existían otras universidades que tuvieran esa carrera, ¿no? Era también porque en el tiempo que yo estaba, pues no había mucha información como ahora que entras a la página web de alguna universidad y sabes toda la carrera y se conoces mucho, ¿no? Creo que antes era todo en papel y si algún vecino o amigo podía alcanzar algún prospecto, uno podía averiguar, ¿no? Sí, creo que fue así. Claro. Ya cuando ingresaste a la carrera, ¿cómo fue tu etapa? ¿Te chocó un poco? Porque salir del colegio y luego entrar a la universidad, creo, un cambio radical, digamos, ¿no? Porque es distinto. Sí, sí, me chocó bastante porque, bueno, yo sabía que era la carrera de historia, me la imaginaba bonita, ¿no? Qué bonito es, ay, las culturas, ay, la independencia,
Cuando me tocaron los primeros cursos, sí recuerdo que me tocó un poco porque el profesor lo primero que me dijo, les voy a dejar una copia en la fotocopiadora, les voy a dejar una fotocopia y se tiene que sacar un juego, ¿no? Y la próxima semana tienen que haberla leído porque vamos a analizarla. Entonces yo me enfrenté, entonces ya, bueno, íbamos a la fotocopia, todos sacábamos nuestra copia y era un libro que lo habían fotocopiado en paisado y era una letrita chiquita y era, pues, no sé, primero eran los cursos de epistemología, de filosofía, y sí fue bastante denso los primeros años porque sí llevamos todos esos cursos. Recuerdo que llevé un curso que era Introducción al Estudio de la Intersubjetividad, que ya de por sí el título me parecía así, wow, bastante, bastante así bien, yo decía, wow, voy a volar aquí, ¿no? Pero en verdad sí me chocó bastante porque sí, nos dejaron bastante separadas y creo que eso, en realidad los docentes del primer año saben, ¿no? Que los estudiantes del colegio vienen con otra realidad, o sea, ellos conocen, ¿no? Que en el colegio no te enseñan, pues, con esa rigurosidad que es la universidad, ¿no? Y te topas así, la universidad es así, tienes que leer esto, y tienes que opinar, y tienes que la siguiente clase intervenir, tienes que debatir, porque ese es el objetivo, o de eso vale, tú estás en las aulas universitarias, que puedas empezar a debatir y tú interiorices lo que has leído, empieces a analizar, ¿no? Analizar, pensar, y debatir con tus compañeros que tienen otro tipo de educación, otro tipo de formación, pero que también analizan esa lectura de una forma diferente. Sí. Claro. ¿Y algún curso que te así bastante y el curso que más te gustó? Bueno, en los primeros años, como llevamos los cursos generales, bueno, me gustó, por ejemplo, había un curso que llevamos Introducción a la Arqueología, y que fue que teníamos que hacer visitas a centros arqueológicos, ¿no? Entonces era lo más bonito porque tenías que hacer la visita y que, bueno, podías despejarte un poco, ¿no? Y después, el curso que también me gustó mucho fue el curso de fuentes históricas, porque el profesor te decía, pues, dónde podías tú encontrar la documentación, de qué trataba la documentación. Además que tuve un excelente profesor, el historiador Carlos Lazo, en paz descanse, que era un prome en la historia colonial, que en realidad agradezco haber tenido el docente que tuve, porque por él me apasionó la historia colonial. Entonces, cuando él se sentaba en el aula, todos nos quedamos en silencio, nos daba la bendición al finalizar la clase, nos contaba la historia de una forma, no como el profesor de colegio, ¿no? Que de repente tiene ya una currícula programada, sino que yo sentía que el profesor la vivía, ¿no? Vivía, nos explicaba cómo había sido, ¿no? Y nosotros nos recreaba todo lo que él decía, ¿no? Y a veces no queríamos que termine su clase, ¿no? Era muy apasionante. Y es un historiador que ha dejado muchos discípulos, ¿no? Muchos que son profesores ahora en San Marcos. No, qué lindo. ¿Nos podrías contar alguna anécdota universitaria que hayas vivido? Algo que Bueno, te recuerdes. bueno, aparte de algunas huelgas o algunas tomas universitarias, son parte de la cotidianidad de San Marcos, de repente en el año, los primeros años del 2000. Bueno, recuerdo que teníamos el curso de Historia Universal, y empezábamos a tener con el profesor Maldonado, recuerdo. Y bueno, ahí los compañeros siempre, el profesor hablaba pues de los ejércitos de los egipcios, y bueno, siempre los compañeros con sus bromas, a, eh, empezaban a modelar o hacer pasarela como los soldados, pero en realidad creo que la mayor experiencia ha sido poder compartir con compañeros que tenían de diferentes realidades, de diferentes tipos de educación, la mayoría está eso sí, y que ellos, pues, yo al menos venía de un colegio de mujeres, entonces es la primera vez que empezaba como a relacionarme con chicos, ¿no? Entonces creo que todos éramos inocentes, y teníamos esas ansias de aprender. Y creo que por ahí también, bueno, recuerdo que fuimos una vez a un coloquio de historia en Ayacucho, y bueno, siempre ¿no? Participábamos, nos juntábamos,
risas, el compañerismo. Creo que es algo que entre los que estudiamos una misma carrera como que se empieza a fundir no solamente una amistad porque somos compañeros de aula, sino también fundir una amistad de un gusto por algo, ¿no? O sea, hablas con una persona que estudia historia y que también le apasiona lo mismo que a ti, entonces como que las cosas fluyen bastante, ¿no? Y prueba de ello que tengo muchos amigos muy así que estamos muy ligados, ¿no? Y nos conversamos, bueno, ahora con el WhatsApp y todo eso, nos conversamos mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la carrera, aparte de estudiar los cursos de la universidad, estudiamos otros cursos como el idioma. En historia, ¿cómo es? Bueno, en la carrera de historia tenemos que saber, bueno, para empezar es importante saber idiomas. La mayor cantidad de libros de historiografía nos llega de Francia, historiadores franceses, bueno, ahí nace la escuela de anales, y también el inglés. El inglés es muy fundamental porque hay mucha producción historiográfica en Norteamérica, en Estados Unidos y en Francia, ¿no? Son esos como que dos núcleos y que yo creo que al que quisiera estudiar historia tendría que ir pensando primero en el inglés, ¿no? Y como una segunda opción el francés, ¿no? Aparte de ello también es importante pues el estudio de un Excel avanzado, porque como te decía, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una investigación histórica, ahí lo colocamos en Word, pero también ahora la exigencia un poco es, ¿qué hago con esos datos? ¿No? Por ejemplo, si yo voy a decir, pero quiero saber cómo era la población de 1750, ¿no? Justo estamos en ese periodo del gran terremoto que hubo en Lima. Entonces, ¿quiénes vivieron? ¿De qué estrato era? ¿Dónde vivían? O sea, todos esos datos yo los puedo recoger, pero si yo sé herramientas de Excel que de repente me hacen que haga cuadros estadísticos, cuadros unidad de cuadros que pueden salir, ¿no? O sea, mi producto, mi investigación va a ser más imponente, interesante, ¿no? Y va a generar lo que yo quiero, ¿no? Que se fijen en mi producto, que se fijen que soy riguroso y que estoy manejando otros recursos, ¿no? Y bueno, aparte, en la carrera nos enseñan el curso de paleografía y de archivo, pero sí recomiendo que luego siempre se especialicen en las carreras de archivo y de paleografía, porque eh, si uno no tiene la práctica de leer documentos antiguos, es un poco difícil luego poder analizar las fuentes, sobre todo del siglo XVI y XVII, ¿no? Que tiene este castellano antiguo que es bastante complejo. Y bueno, también ahora los historiadores, como te digo, tienen una gama de posibilidades de dedicarse, por ejemplo, a la gestión cultural, ¿no? Gente trabajar en un museo, ¿no? Entonces, también hay cursos de gestión cultural, cursos cortos, también podría llevar, ¿no? Entonces, y un poco también involucrarse en el patrimonio, ¿no? En el patrimonio ya sea mueble e inmueble, ¿no? El historiador también puede participar también en ese ámbito de la investigación. Sí, yo creo que más o menos en esas áreas, y bueno, manejar, creo que todos ya somos de los que manejamos la computación, debemos saber todo, navegar y todo eso, ¿no? Pero yo creo que más o menos son estas mis especialidades que es necesario que tenga como herramientas el futuro historiador y que no lo haga cuando ya termine la carrera, sino cuando está en estudio, ¿no? En primer, segundo año empieza a estudiar esos cursos, ¿no? Hay muchos textos que están en inglés. Entonces, a veces los profesores, bueno, nosotros, recuerdo que nos daban casi todos los textos en castellano, pero nos decía, por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre un determinado tema, tal investigador ha hecho eso, pero está en inglés, así que les recomiendo que esté en inglés. Entonces, tú desde el primer año, y yo creo que si el tiempo te da, sí es bueno que uno estudie inglés y empieza a practicar, ¿no? Empieza a practicar. Además, también las oportunidades de las becas, te diré, ¿no? O sea, hay muchas oportunidades de becas en universidades de Estados Unidos, bueno, de Francia también, ¿no? Y también proyectos de investigación que justamente comprometen a gente que sepa inglés, ¿no? Entonces, un buen nivel de repente puedes estudiar, prepararte, pero creo que con los libros que empiezas a leer, empiezas a generar la práctica, ¿no? Claro, y te da un plus, ¿no?
Sí, sí, te da un plus, ¿no? Imagínate, y bueno, te digo, ¿no? Por ejemplo, poder ser asistente, o sea, los inicios, a veces los niños a veces de los que empiezan a hacer historia, y de repente que empiecen ya a colocarse, ¿no? Como tú vas un poquito escalando, digamos, escalando en tu carrera, cuando empiezas a ser asistente de investigación. Ser asistente de investigación de algún investigador que pues, vive lejos, no puede porque tiene múltiples ocupaciones, pero te delega a ti para que tú seas tus ojos y que tengas esa capacidad de analizar, vayas al archivo o vayas a recoger fuentes o vayas a analizar y las sintetices, ¿no? Porque al final tú no es que vas a ir al archivo, te vas a fotografiar todo y le vas a entregar al investigador, ¿no? Te va a pedir que tú busques, que hurgues. Entonces, ser asistente de investigación es una experiencia que te va a ayudar como futuro investigador, ¿no? Si es que te quieres dedicar al campo de la investigación. Claro. Ahora que estamos hablando un poco de los trabajos, ¿qué momento se puede hacer, comenzar a hacer prácticas, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, ahora como la currícula ha cambiado bastante, yo recuerdo que en la época que yo estudié, recién en el tercer año podíamos hacer prácticas, no, prácticas preprofesionales no, sino prácticas en archivos, por ejemplo, ¿no? Podías ir a algún archivo y, bueno, algunos docentes de repente necesitaban de alguien para que le ayude a hacer algún trabajo de investigación. Yo creo que ahora, como la currícula se ha modificado bastante, yo creo que incluso desde el segundo año ya tienes que ya empezar a entrenar en la investigación, entrenarte a visitar, a conocer los archivos, qué fuentes documentales hay, y a partir de ahí, pues, estar a la expectativa, pues, ¿no? De tocar las puertas, ¿no? Tocar las puertas de algún investigador que de repente esté inmerso en algún proyecto, o también en las prácticas que, bueno, ahora los chicos ahora hacen práctica de archivo. Yo creo que en la mitad de la carrera ya uno puede ya ir empezando a un poco generar la practicidad de lo que va a ser su profesión a futuro. Claro. Estamos hablando un poco de las especialidades que un historiador puede desarrollar. ¿Tú crees que acá en el Perú falta alguna especialidad que se deba desarrollar y que vengan historiadores de otros países y se dediquen a hacer lo que falta acá? ¿Crees que faltan especialistas? Sí, acá, por ejemplo, lo que nos falta es, por ejemplo, diplomáticos, estudios de la diplomática. ¿La diplomática qué es? La diplomática es una ciencia auxiliar de la historia. La diplomática nos ayuda a conocer, eh, estudiar las características internas del documento, ¿no? Como nosotros conocemos, bueno, nosotros conocemos cuál es la estructura de una solicitud, de un oficio, ¿no? Ese es el documento que existe ahora. Pero conoces el documento que existía en el 16, en el 17, cuál era su trámite, ¿no? Desde que salía, pues, por ejemplo, un auto criminal que se llamaba en ese entonces y ahora, pues, es un proceso judicial, ¿no? Entonces, aún nos falta especialistas y que más que un historiador que estudie diplomática, ¿no? Ni siquiera se dictan cursos de diplomática. Si quieres estudiar diplomática, puedes llevarlo online o algún historiador ha venido, en el caso de nuestro trabajo han venido algún diplomático, un historiador que se fue diplomática y nos ha enseñado, ¿no? Ahora, también hay otras carreras que también están ligadas, que por ejemplo son los de arte, ¿no? Por ejemplo, los historiadores del arte últimamente han incursionado, por ejemplo, en el estudio no solamente de la arquitectura, sino también de la pintura, de las esculturas que se hicieron, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII. Pero siento que todavía acá nos falta estudiar, por ejemplo, un historiador que sepa sobre el vestido, un historiador, no hay, o sea, no hay todavía y hay muchas especialidades que todavía falta que se potencien aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Quería preguntarte un poco del ámbito laboral en el sector público. ¿Cómo es el sector público? Trabajar en el sector público. Un resumen, si nos podrías decir. Sí, bueno, yo llevo ya 14 años trabajando para el sector público y bueno, bueno, creo que he sido desde ahí inicié mi experiencia laboral.
antes hice pequeños trabajos para también dentro de la Universidad de San Marcos. Y bueno, el sector público sí, a veces uno piensa, wow, es burocrático. En cierta parte sí tiene sus cosas burocráticas, sus trabas en cuanto al sistema, en cuanto a hay normas que cumplir, es muy parametrado. Hay, por ejemplo, una oficina que te audita, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de trabajar 10 años en una sala de investigaciones, ¿no? Era la persona que daba la cara y atendía a los investigadores o usuarios. En realidad, para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria, porque a veces venían investigadores, por ejemplo, ¿no? Que querían algún tipo de documentación y no sé, tú de repente te podías ceñir a lo que te compete y atenderlo, ¿no? Pero si para ti era un plus decirle, mira, esto es así, acá puedes ubicar, como que tú le dabas esas ganas de servicio, ¿no? Igual pasaba con muchas personas, por ejemplo, que buscaban algún documento de su algún pasado, como te mencioné, por ejemplo, de las comunidades campesinas, muchos descendientes tenían, ¿no? Buscaban, por ejemplo, decían, ¿no? Van a hacer un proyecto minero en la zona donde vivo, y estamos buscando el título original que le dio el virrey, es una real cédula, bueno, utilizaban esos términos, ¿no? Y le explicábamos, ¿no? Y a veces encontrábamos el título, encontrábamos el documento, le explicábamos, y las personas iban muy contentas de haber encontrado información, ¿no? Sobre todo a veces no tampoco si le sabe el Señor, no hay acá nada, ¿no? Si no tratar de decirle o averiguar, ¿no? Creo que en todos, a ver, déjenme averiguar dónde puede estar. Creo que ese es un poco que la satisfacción al final de trabajar para el Estado, ¿no? Porque das un servicio de un patrimonio que al final es de todos nosotros, ¿no? Bueno, en el sector privado también, ¿no? O sea, tiene sus propias reglas muy aparte particulares, ¿no? Pero ya tanto tiempo que he trabajado en el Estado, a pesar, como te digo, de esas trabas que se han encontrado, yo creo que no debemos rehuir de poder tener esta oportunidad de trabajar y servir, ¿no? Y Y servir volver al a país, nuestros compatriotas. Ajá, sí. claro. Ahora vamos a entrar a la etapa un poco reflexiva. ¿Qué problemática has visto tú relacionada a tu carrera? Por ejemplo, en el sistema de salud se ha visto últimamente, ¿no? Que no todas las personas tienen un seguro, que faltan hospitales. Pero esto ha llevado a tu carrera. ¿Qué problemática tú has visto? Bueno, bueno, en el sentido del tema de salud, claro, por ejemplo, hay muchos investigadores, muchos historiadores, pues no han tenido esta primera opción de poder acercarse a nosotros que custodiamos los documentos. Muchos proyectos que se han quedado truncos, investigaciones que se han quedado truncas, ¿no? Y creo que ahí también nosotros empezamos a hacer una reflexión desde nuestro punto de vista de cómo se fue gestando la salud desde el siglo XIX, ¿no? Que es con la independencia, que es la creación de las instituciones, de la formalización de las instituciones, ¿no? Hemos visto que, pues, a pesar de que la salud y la educación son los dos pilares, digamos, de todos, ¿no? Porque sin salud no podemos hacer nada, ¿no? Y también la educación, ¿no? Pues sin educación no vamos a alfabetizarnos, sin educación no vamos a conocer nuestros derechos, ¿no? Entonces yo creo que el tema de salud, y se ha visto reflejado desde el año pasado, lo hemos visto una vez iniciada la pandemia, creo que nos toca de frente en el tema de que nosotros debemos concientizar que no solamente es un pilar fundamental, sino que este debe ser gratuito e indiscriminado para todos. O sea, he visto que mucha gente ha perdido la vida porque no ha tenido los recursos para acceder a, la, a un servicio o una cama UCI, ¿no? Y eso, por ejemplo, hay muchos historiadores que han hecho trabajos sobre un tema reflexivo sobre la salud, la salubridad, ¿no? Cómo, por ejemplo,
Lima hacia inicio del siglo XIX todavía tenía, por ejemplo, en la plaza esta sequía, ¿no? Que traía malos olores, había los gallinazos, ¿no? Como también nosotros como sociedad nos hemos ido construyendo con mucha precariedad, ¿no? Y bueno, también hacer una invitación también pues a que de repente lo que les interese el tema de la historia de la salud, imagínense estudiar los hospitales, estudiar por ejemplo el tema de las historias clínicas, por ejemplo la gente de fin del siglo XIX de cuál era la incidencia de mortalidad. Eh, en sí, en realidad, no es un tema que solamente nos afecte de que si mañana o no me contagiaré, sino que nos invita a reflexionar un poco también ¿por qué estamos así? ¿No? ¿Por qué estamos en un tema de salud de esta forma? ¿No? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que si nos ponemos a investigar y así podemos hallar de repente algunas soluciones, ¿no? Tal vez para esta problemática. Y no solo en la salud, ¿no? En muchos otros temas que ahora nos atañen, ¿no? Si tuvieras la capacidad de cambiar algo, esto, desde tu carrera, digamos que tienes el poder, ¿qué cambiarías? O qué es lo que quisieras cambiar y cómo pensarías hacerlo? Bueno, en realidad hay algo que últimamente, bueno, desde el año pasado, bueno, a raíz de que estaba estudiando un diplomado y la maestría, un poco, y hay algo que también hace años lo tenía así, es ese bichito, y ya se ha estado haciendo, ¿no? Creo que un poco trasladar la información o el estudio de la historia no desmerezco el gran trabajo que hacen los docentes de la carrera de historia, pero yo creo que nosotros podemos acompañar a los docentes en proyectos educativos en el sentido, por ejemplo, de acercar las fuentes primarias, ¿no? Porque como te decía, hay una currícula ya establecida, ¿no? Pero es una currícula que depende para nosotros, depende de la realidad, como te decía, cuando llegas a la universidad, no, esto era así, ¿no? Esto era así, esto hizo el personaje, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me parece interesante es que nos falta un poco de la divulgación histórica. A mí me encantaría que sea pues, más historietas, más materiales muy prácticos para los chicos de secundaria, de primaria, que conozcan lo que es lo real de la historia, ¿no? Que se divulgue, que se hagan programas de historia, pero no de repente bajo ese enfoque formal, sino muy, muy Más suelto, que didáctico. invite. Sí, más didáctico, eso nos falta, ¿no? Y creo que a veces por eso la gente dice, yo no veo canal nacional, porque así pasa, ¿no? Pero, es muy aburrida, ¿no? Y la historia es, hay que hacerla, si tú la haces entretenida la historia, no quiere decir que la historia las estás deformando, no tiene nada que ver, es otra forma de mirar, y yo creo que los niños y los que están en secundaria tienen que de esa forma empezar a aprender un poco de historia, de la colonia, de la república, de la hora, ¿no? Y eso, ¿no? Y valorar sobre todo el patrimonio, que, bueno, está merecido, ¿no? Sobre todo el patrimonio, bueno, últimamente el monumental, ¿no? Y también, eso también va a suplir muchas carencias que nosotros tenemos en la actualidad y que nos hemos reflejado, pues, imagínense, ante esta realidad que tenemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Que nos ha tocado tangencialmente y que a veces nos afecta la salud, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener la mente un poco más así, no sé, entretenida en estas cosas que son cotidianas, ¿no? Yo creo que por ahí eso sí sería algo muy bonito, ¿no? Hacer programas muy dinámicos, materiales. Se hace en España hay bastante divulgación histórica, en otros países también se trabaja bastante, ¿no? Y de la mano, por ejemplo, de los centros culturales y museos, de la mano de estas instituciones culturales. Claro, totalmente de acuerdo. Y se podría hacer, ¿no? De repente llamar a los chicos que están interesados en esto, de repente esto, implementarlo, ¿no? Y mejorar, aportar su granito de arena. Justo estábamos hablando del COVID. Quería preguntar, ¿cuál ha sido el impacto del COVID en el desarrollo de tu carrera, de tu labor, de tu experiencia? Bueno, en mi caso, en la parte laboral, bueno, sí, una vez iniciada la pandemia se suspendieron todas las actividades, nos hemos demorado como 4 o 5 meses retornar porque nosotros trabajamos con los documentos.
había que ver pues todo este protocolo de cómo íbamos a retornar, cuál iba a ser el distanciamiento. Si yo tocaba el documento, podía estar llevando, cargando el virus, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos los elementos de seguridad, ¿no? Pero sí fue bastante complicado, ¿no? Del cara, no, ya no puedes ir desde el lunes y no sabía si se había alargado 15 días más. Entonces, creo que ahí fue un poco chocante no poder tener acceso a nuestra principal herramienta de trabajo, ¿no? De los archivos. Y para muchos compañeros, para muchos investigadores, pues ha sido el no poder acceder a las fuentes, sobre todo investigadores que son mayores, no han podido, justamente porque son de riesgo, no han podido acercarse al archivo. Investigadores que venían de otros países, que estaban en proceso de sus maestrías o sus doctorados, sus postdoctorados, no han podido venir no han podido continuar con sus proyectos aplazados, ¿no? Y esto porque no han podido tener acceso a las fuentes. Ahora, todos dicen, bueno, entonces digitalicen todo, pero bueno, la digitalización es una solución es de preservación, pero no es tampoco la gran solución, ¿no? Digitalizar nuestra documentación involucra otros procesos propios, ¿no? Son parte de la archivística, que es a lo que yo me he estado dedicando en los últimos años. Y también la inversión, ¿no?, que se requiere para hacer ese Sí, proceso de sí, sí, la digitalización. acción, el recurso humano, ¿no? Porque ya está bien digitalicen, pero ¿quién lo digitaliza? ¿Quién saca ese archivo que está en su repositorio, ¿no? Hay capital humano, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que ser empáticos y solidarios y saber que porque yo me quiero beneficiar de otra persona que se va a exponer, va a salir de su casa, va a ir al trabajo, va a digitalizar, va a hacer y va a retornar. Entonces, creo que por ahí también yo, de alguna forma, en alguna oportunidad que me dijeron, yo traté de decirles, ¿por qué no? Es una cadena de cosas, ¿no? Y que todos de la misma forma nos está tocando, ¿no? Por esa situación, ¿no? Claro. Quería preguntarte, ¿qué es lo bonito de la carrera y qué crees que es lo complicado, ¿no? Lo bonito es que, por ejemplo, cuando empiezas tú de repente, por ejemplo, empiezas a investigar sobre un tema, yo te digo, ¿no? Y en ese interín de que estás investigando sobre el tema, de repente es algo interesante, empiezas a fichar. Y de ahí sigues encontrando y vuelves a fichar. Y te topas con un montón con información. Al final, de un cuaderno que tenías que llenar, encuentras con un abanico de cosas y que dices, ah, no, pero ahora yo quiero hacer esto, lo otro. A mí me ha pasado cuando estaba revisando buscando testamentos, encontraba, uy, pero acá veo qué es lo que usaban, ya, lo voy a anotar, y después encontraba otra cosa, y así te va jalando, o sea, en realidad, como te decía antes de la entrevista, decía, creo que somos, entre comillas, un poco chismosos al fin y al cabo, ¿no? Creo que eso es una parte muy bonita de la carrera que te incentiva a saber más y más, o sea, no es como que es una fuente inagotable, ¿no? Y bueno, entre las dificultades de la carrera, pues bueno, ¿no? Como todos, también en algún momento puedes investigar todo lo que quieras, pero tienes que tener el auspicio, ¿no? De que alguien pueda, proyecto, de repente si estás inmerso en un proyecto, o si estás trabajando en la misma entidad, ¿no? Los resultados que tienen que tener de repente en el corto plazo, ¿no? De repente te dicen, mira, tienes que tener esto listo en tan poco tiempo, en 2, 3 semanas, ¿no? Uy, no me alcanza el tiempo, necesito investigar más. No, que tienes que ya cerrar aquí, porque hay plazos. Entonces, te topas con eso, ¿no? Que uno quisiera revisar todo, pero no lo puedes todo, ¿no? Esos son entre las dificultades que uno tiene, creo que en general en cualquier carrera, ¿no? Cualquier carrera, claro. Acá algunas palabras que ya para estar en el cierre, que van a ser los retos que van a tener los futuros historiadores que van a egresar, no sé, de acá a 5 o 10 años. Sí, bueno, mira, en realidad es una buena pregunta porque justamente ahorita con el tema, por ejemplo, de la educación virtual, ¿no? De cómo, por ejemplo, los que se dedican a la docencia, ¿no? Esperemos que primero que vuelva a esta normalidad, que todos podamos volver a nuestro régimen diario y bueno, y podamos, en el caso de los docentes, puedan seguir formando incentivando a los chicos a la investigación, ¿no? Como te digo, no es fácil porque no todo lo puedes ubicar en internet, no las fuentes documentales, ¿no?
creo que ese es el reto de que estos estudiantes que del año pasado y este año que se han formado de manera virtual puedan otra vuelta reinsertarlos a poder hacer esta visita presencial, revisar la documentación, ¿no? Y a futuro, de aquí a 10 años, estamos con este proceso de la celebración del bicentenario, ¿no? Y algo que decía, ¿no? O sea, ¿qué celebramos por el bicentenario, no? Yo creo que tenemos que no celebrar, sino conmemorar o reflexionar en qué otras cosas le vamos a dar de insumos a la ciudadanía, porque al final el que nos lee una publicación es otra persona, entonces el que está ávido de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vamos a sacar, ¿no? Por ejemplo, eh, me imaginaba de repente saber cómo era la población que no es la oficial, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos de los personajes importantes, ¿no? Yo creo que ya hace mucho tiempo la historia, y eso viene ya de la historiografía europea, norteamericana, entonces va a ser la historia local, ¿no? De estas personas que no son las de nombre, de apellido, sino son ciudadanos como nosotros, como el de ahora, ¿no? Creo que por ahí, creo, empezar a hacer historia, pero no las historias, las grandes historias. Y es algo que se viene trabajando hace tiempo, ¿no? Pero creo que es hora de pisar y empezar a tocar otros temas, empezar a reflexionar sobre otras temáticas, ¿no? Perfecto. ¿Qué aptitudes crees que tiene que tener alguien que desea estudiar historia? Bueno, en realidad bastante, en primer lugar, bastante paciencia, segundo, perseverancia, eh, eh, sí, porque en realidad, por ejemplo, si uno se involucra en el tema de la investigación, no siempre vas a encontrarlo a la primera, ¿no? Y te puede demandar mucho tiempo. Es porque la formación de los archivos, de la documentación, va a ser tu insumo principal para tus investigaciones, para tus trabajos o para la enseñanza, no han sido formados de manera ordenada, ¿no? Como ahora que las instituciones, digamos, que ya están formadas en los últimos 30 años, pero las instituciones anteriores y cómo han llegado, han sido copiadas de manera rudimentaria, ¿no? Incluso también el Perú ha pasado muchos episodios bastante negros y oscuros, ¿no? Como toda nación, ¿no? Como todo país, ¿no? Ha tenido guerras, ha tenido desastres naturales, entonces, bastante paciencia, perseverar en la carrera y sobre todo de tener actitud para poder, eh, digamos, tener esa actitud crítica, ¿no? Si puedo tener perseverancia, puedo investigar bien, pero si no soy crítico con lo que voy a formular, con lo que voy a presentar, con lo que voy a analizar las fuentes, creo que no voy a ser un historiador con lo que necesitamos, ¿no? Un historiador que tenga ese potencial. Totalmente de acuerdo. Me gusta lo que acabas de decir, ¿no? Vida crítica, que siento que cuesta mucho, ¿no? A veces esto, buscar esa respuesta o criticar las cosas que estás encontrando, ¿no? ¿Algunas palabras finales que quieras decir a los que te están viendo y a los futuros historiadores? Sí, bueno, a los que nos han escuchado en este diálogo, que te agradezco por la invitación y porque un poquito conocer de esta carrera de historia que no es tan conocida. Bueno, si les apasiona, si les gusta la historia, si, si les gusta, incluso ahora en las películas históricas, ¿no? Yo creo que no duden en poder revisar, hay mucha información en Internet, hay muchos libros que también puedan leer y conocer un poco más eh, su actividad no va a morir, no se van a jubilar, sino la van a llevar hasta el último día de su vida. Porque el historiador, cuanto más avanza en la edad, se vuelve más ducho, más experto, más crítico y en realidad tengo profesores que tienen más de 80 años, entonces el historiador nunca va a descansar y tampoco no va a descansar los 7 días, que va a estar pensando y le van a empezar a surgir nuevos temas. Entonces, tiene esa capacidad creativa también, yo creo, ¿no? El historiador. Que se animen a estudiar una carrera, si bien no es tan conocida, tiene
como les dije, un abanico de posibilidades de trabajar en muchas esferas, en el Ministerio de Cultura, en centros culturales, en museos, investiga en la docencia, entre otras tantas, ¿no? Y la divulgación histórica es lo que me parece muy fundamental que podríamos ahí a empezar a empezar a Completo. darle empuje, ¿no? Sí, 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 yo muchas creo que eso. gracias. Muchas gracias, Celia, por esta entrevista. Me ha gustado bastante y de repente tal vez te tenga para otras oportunidades, ¿no? Otros temas tal vez. Ok, gracias, ha sido bonito compartir esta mi pequeña experiencia contigo y con todas las personas que nos van a ver. Gracias. Gracias, muchas